Que Dios los bendiga, queridos hermanos, amigos, estudiantes de la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Saluda a su hermano y servidor José Cabello. Y en esta ocasión para tener una lección más sobre la historia del Antiguo Testamento. La historia del Antiguo Testamento, y vamos en la lección número 29. Y en esta lección estamos haciendo un paréntesis en la historia de la vida de José, porque así lo presenta el libro de Génesis en el capítulo número 38. Y aquí vamos a ver la historia de Judá y Tamar. Bueno, aquí tenemos nuestro mapa acostumbrado, nuestro mapa de el territorio donde se desarrolló la historia de la tierra prometida, Egipto, y estos lugares donde se han desarrollado los acontecimientos del libro de Génesis. Ahora, como introducción y repaso a esta lección, vamos a decir que José fue amado por su padre, quien demostraba un marcado favoritismo hacia José por sobre todos sus hijos. Esto fue provocando envidia y aborrecimiento por parte de los hermanos de José, llegando ellos al extremo de querer matarlo. Rubén y Judá evitaron la muerte de José, quien fue vendido como esclavo, llegando finalmente a Egipto para servir en casa de un funcionario egipcio llamado Potifar. En la introducción, diremos que desde el capítulo 37 hasta el final del libro de Génesis, es decir, al capítulo 50, encontramos la vida de José como figura principal en la historia del pueblo de Israel, y específicamente en el plan de redención. Sin embargo, Dios nos presenta en su palabra en este capítulo 38 el complicado relato sobre Judá, quien es uno de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de la lección es ver la severidad de Dios castigando a dos de los hijos de Judá. También ver la actitud de Judá al juzgar a su nuera Tamar. Ver el nacimiento de Farés, antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora comenzamos la clase con un repaso. Ahora, recuerda que tenemos esta presentación ahora, y vamos a recordar sobre el capítulo 37. Capítulo 37. Esta sección, como ya hemos dicho al principio, se conoce como la narrativa de José, pero en realidad cubre mucho más que esta historia, que la historia de la vida de José. Esta sección cubre todos los hijos de Jacob. Esta sección cubre todos los hijos de Jacob y los acontecimientos en su vida, llegando a un punto culminante en Génesis capítulo 49, cuando Jacob da sus palabras finales a cada uno de sus hijos. Ahora, otro argumento en la narrativa que vamos a encontrar es lo que hemos dicho, lo que tiene que ver con la vida de Judá, el cuarto hijo de Jacob. Los primeros tres hijos de Jacob se descalifican para el liderazgo de la familia. Entonces surge Judá. Judá comienza mal, pero experimenta una transformación positiva en su vida. Ahora, al final del libro de Génesis nos vamos a dar cuenta que Judá recibe de parte de Jacob una bendición que excede la bendición que se le da a José, el favorito de Jacob. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá tiene el honor de hacer llegar al mundo al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. En el texto de Génesis, José se presenta como alguien moralmente superior a sus hermanos. José es el hijo favorito de Jacob y utiliza ese favoritismo en unas maneras no sabias, como lo vimos en la clase pasada. Los otros hijos de Jacob guardan un grande resentimiento hacia José, y no tan solo un resentimiento, sino un aborrecimiento, nos dice la palabra de Dios allá en el capítulo 37. Y el capítulo 37 termina con José siendo vendido como esclavo. El favoritismo crea una tensión entre los hijos de Jacob. Hay envidia entre los hijos de Jacob. José
tiene 17 años e informaba a su padre del mal comportamiento de sus hermanos. Usted recuerda que esto nos cuenta en el capítulo 37. Además, José era el favorito de Israel, y ese favoritismo entre los hijos se condena en Deuteronomio capítulo 21, versículos 15 al 17. Si usted tiene oportunidad, dele un vistazo a esa parte de Deuteronomio. Aunque esta ley se escribió, la ley de Dios se escribió como unos 400 años más adelante, bueno, vemos que hay un problema en las familias cuando se tiene un marcado favoritismo por alguno de los hijos. Ahora, para algunos comentaristas piensan que el motivo por el cual Jacob sentía ese favoritismo por su hijo José no se sabe abiertamente. José era el hijo de Raquel, la esposa amada. Esto puede ser una razón, pero también lo era Benjamín. Entonces, nosotros nos quedamos con lo que dice la palabra de Dios allá en Génesis 37, versículos 3 y 4. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, aquí vemos en el versículo 3 la razón que la Biblia nos presenta. Aunque para algunos el motivo es desconocido, la Biblia nos dice que lo amaba más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Ahora, en cuanto a la túnica de colores, esta descripción de la túnica es difícil de traducirla o es difícil de presentarla. Pudo ser una túnica de muchos colores o de mangas largas, una túnica excepcional. La túnica era un atuendo que era común, era usual en aquellos tiempos, pero esta que se le hizo a José era muy particular, era algo que denotaba el favoritismo de Jacob por su hijo José sobre sus otros hermanos, y obviamente pues sus hermanos iban a crear un odio hacia José, una envidia hacia José. La Biblia dice que lo aborrecían, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y dice el verso 4 del capítulo 37 que no podían hablarle pacíficamente. Ahora, José tiene sueños, tiene dos sueños, recuerdan ustedes, dos sueños o visiones. Realmente José no puede hacer nada para evitar los sueños. Los sueños suceden, no tenemos control de los sueños, pero de lo que sí tenemos control es de la decisión que hacemos con esos sueños, contarlos o no contarlos. Entonces, la decisión de José de contarle esos sueños a sus hermanos no fue muy sabia, porque esa decisión pues generó aún más odio, aún más envidia por parte de sus hermanos. Este tema de dos sueños o las dos visiones aparece varias veces en este texto. En el primero de estos sueños, los hermanos de José se inclinaban ante José. Bueno, aquí estamos dando nosotros una interpretación del sueño, que así viene también en la Biblia, dada por los propios hermanos de José. Pero José lo que soñó, pues ustedes recuerdan, fue unos manojos de trigo, y que esos manojos eran 11 y el manojo de él estaba más alto y se inclinaba. Bueno, así es el texto, así es la historia. Pero aquí ellos dijeron, ¿acaso nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Ahora, en el segundo sueño, hasta su padre y su madre se inclinan ante José. En este sueño hablaba de las estrellas, de los astros, del sol, la luna, etc. Y entonces Jacob reprende a José por haber tenido ese sueño y dice, ¿acaso tu madre y yo nos inclinaremos delante de ti? Ahora, los sueños son, sin duda, para mí, mi punto de vista, son de parte de Dios, son sueños proféticos. Dios le dio a José esa habilidad, esa capacidad, ese don, ese talento. Lo vemos un poco más adelante interpretando sueños de sus compañeros de cárcel y también los sueños de Faraón. Los sueños que José tuvo en esta ocasión, los primeros dos que vemos aquí, se cumplen. Se cumplen cuando José se convierte en el hombre más importante de Egipto después de el faraón, por supuesto. Y entonces se cumple cuando José, siendo ese hombre tan importante,
llegan sus hermanos y llega su padre para venir a vivir a Egipto. Entonces ahí es donde se cumplen esos sueños en una manera muy particular, ¿verdad? Ahora, en forma literal, pues se cumplen parcialmente cuando los mismos hermanos de José se inclinan ante él. Siguiendo en el estudio, vemos que regresamos al punto donde esos hermanos tenían tanta aversión en contra de su hermano, tanto coraje, tanto odio, tanta envidia, que ellos pensaban matarlo, ellos deciden matarlo. Allí en los versículos del 12 en adelante, entonces vemos cómo ellos traman matarlo. Israel pone a José en peligro al mandarlo para que vigile a sus hermanos allá en el campo. Le da una orden, José les dice, heme aquí, y les dice, ve allá a Siquem, es donde se encontraban sus hermanos pastoreando el rebaño, y se ve a ver cómo están ellos, cómo está el rebaño, y me trae la noticia. José, cuando llega a Siquem, no los encuentra. Pregunta por ellos y les dicen, se fueron hacia Dotán. El viaje que tenía que hacer José era un viaje como de 50 millas desde Hebrón hasta Siquem, y luego desde Siquem hasta Dotán eran aproximadamente otras 15 millas. Y vemos aquí la buena disposición de José para cumplir con las órdenes que su padre le había dado. Ahora, cuando va José llegando a donde se encuentran sus hermanos, pues ellos ya tienen el plan para matarlo cuando lo ven venir. Pero Rubén, el primogénito de los hijos de Jacob, convence a los hermanos de no matarlo, sino que lo puedan dejar, que lo dejen en una cisterna, en un pozo, el cual no tenía agua. Pero Rubén les estaba diciendo esto con la intención de rescatarlo después y llevarlo con su padre. Ahí lo tienen en esa cisterna y ellos se pusieron a comer pan, teniendo a su hermano allí. Pero deciden venderlo a unos mercaderes ismaelitas. ¿Por qué deciden venderlo? Bueno, por la intervención de Judá. Judá interviene y les dice a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Entonces, cuando miran esa caravana de ismaelitas que son mercaderes, deciden venderlo. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Algunos miran en este hecho una similitud con nuestro Señor Jesucristo, que fue vendido y traicionado por 30 piezas de plata. Pero entonces estos ismaelitas compran a José, y estos ismaelitas después en el verso, por ahí en los últimos versos, en el verso 28, se les dice también que eran madianitas. Bueno, no hay ninguna controversia aquí, no hay nada que contradiga una cosa a la otra. Pueden ser descendientes de Ismael, pero que vivían en la tierra de Madián, por supuesto. El punto es que José termina siendo vendido como esclavo para servir en la casa de un hombre llamado Potifar. Potifar era un funcionario del faraón y un capitán de la guardia. Ahora, vamos a ver la historia de Judá. Todo aquello fue un repaso, lo que hemos dicho. Ahora vamos a entrar en el capítulo 38, son 30 versículos que nos presentan la historia de Judá y Tamar. Y aquí nuestro encabezado dice, Judá abandona a Tamar, pero tenemos que ver toda esta historia. Judá se aleja de sus hermanos, Judá se va a vivir lejos de sus hermanos, se va con un amigo de él por allá, con un amigo que se llama Ira, y allí conoce a una mujer cananea, se casa con esa mujer y tiene 3 hijos. 3 hijos, uno que se llamó otro que se llamó Onán y otro que se llamó Sela. Cuando estos hijos crecen, se casa con una joven llamada Tamar, una mujer llamada Tamar, que fue escogida, buscada por Judá. Entonces se casa con esta mujer, pero Dios le quita la vida a No se sabe por qué, pero confiamos en la justicia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia solamente explica que hizo lo malo delante de Dios y Dios le quita la vida. Punto. Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Algunas veces nosotros no entendemos lo que Dios hace, pero lo que Dios hace está bien hecho. Ahora,
Este hombre muere y según la ley del levirato le correspondía a Onán, su hermano, casarse para tener entonces Tamar, la mujer viuda, que tuviera un hijo. Esta ley del levirato era una ley muy antigua, aún antes de que se escribiera. En el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versos 5 y 10, habla acerca de esto. Esta ley de levirato es presentada también por la ley de Moisés, quizás con algunas variantes de la ley antigua, del tiempo cuando estaban sucediendo estos acontecimientos. La ley del levirato específicamente decía que si un varón muere sin tener hijos, entonces uno de sus hermanos tendría que casarse con la viuda, con la cuñada, para que ésta tuviera descendencia y así que pudieran heredar. Bueno, a grandes rasgos esta es esta ley. Onán tendría que casarse con Tamar. Pero Onán se aprovecha de Tamar. Se aprovecha en el sentido de que Onán satisfacía sus propios deseos sexuales, pero practicaba algunas acciones para evitar el embarazo. La Biblia lo describe de esta manera. Mire cómo lo presenta la Biblia Reina Valera aquí en Génesis capítulo 38 versos 8 y 9. Dice así: Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán, note aquí, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Bueno, de esta forma nos presenta la Biblia tal acción reprobable de Onán. La condena de Dios le llega a Onán, y le llega esta condena por no cumplir la ley del levirato, porque deja a Tamar en una situación desesperante. Es decir, no tiene ningún heredero, no hay ninguna herencia, y entonces pues era desesperante para una mujer viuda no tener descendencia. Dios condena la acción reprobable de Onán. A Dios le desagradaron mucho las acciones de Onán, a tal grado que Dios le quita la vida. Ahora, dentro de esta historia tan trágica, ya Judá mira que 2 de sus hijos han muerto y la ley del levirato tiene que cumplirse. Recuerde que Judá tenía 3 hijos, un hijo que le quedaba llamado Sela, y nos presenta este relato la Biblia en capítulo 38, verso 11. Aquí hemos puesto como encabezado: Judá no hace nada para ayudar a Tamar. Dice 38:11 de Génesis: Y Judá dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Bueno, aquí vemos entonces que Judá envía a Tamar a la casa de su padre bajo la promesa de que cuando crezca Sela, que muy probablemente no estaba todavía en la edad para casarse, entonces cuando él creciera, pues iba Tamar a ser dada a él por esposa. Pero la verdadera intención de Judá no era que Sela se casara con Tamar, porque él temía que Sela también fuera a morir. Estos acontecimientos generan en otros acontecimientos de engaño, de intriga, los cuales vemos aquí en el capítulo 38, versículos 13 en adelante, 13 al 26. Y si usted, yo le sugiero que lea, ¿verdad? Estamos estudiando este libro y espero que nuestros estudiantes lean estos capítulos, lean el libro de Génesis. Tamar engaña a Judá y lo engaña para tener relaciones con él. Tamar se da cuenta que Judá no la va a ayudar y decide solucionar su situación. Ella se da cuenta que no se le va a dar a Sela por marido porque ya había crecido. Y entonces ocurre una ocasión en que van a trasquilar las ovejas
a cierto lugar, nos describe la Biblia. Y el punto importante aquí es que Tamar se da cuenta que Judá va para ese lugar. Esa temporada de trasquila de ovejas, pues era una ocasión donde se celebraban muchas veces algunas fiestas para los trabajadores que estaban allí desempeñando esa labor por varios días, por varias semanas, y entonces los dueños de los rebaños, en una manera muy generosa, pues le daban cierto tipo de compensación a sus trabajadores haciendo algunas fiestas. Ahora, recuerde que estamos hablando del territorio de Canaán, un territorio idólatra. Esas prácticas de la trasquila de las ovejas también se mezclaban con sus creencias religiosas. Ellos eran idólatras, eran politeístas, tenían varios dioses y muchos creían que esos dioses los ayudaban para que sus tierras fueran fértiles y asimismo sus ganados fueran fértiles. Y para que esos dioses estuvieran contentos, había cierto tipo de adoración, la cual involucraba un tipo de prostitución consagrada. Había mujeres que se dedicaban a la prostitución ritual, y entonces cuando se tenían esos actos sexuales, los dioses se mostraban más generosos para bendecir la tierra. Entonces Judá, en todo ese ambiente, demuestra una falta total de dominio propio y disciplina en cuanto a sus deseos sexuales. Para esto nos dice el relato bíblico que Judá ya había enviudado. ¿Qué pasa? Bueno, el texto hebreo hace una mención de una prostituta consagrada al culto. ¿Por qué? Porque Tamar, la forma de engaño que practica es que ella se quita sus vestidos de luto y se viste de una manera que muy probablemente era la manera usual que se vestían estas prostitutas, y se tapó el rostro. Entonces, así presenta el texto hebreo y algunas traducciones de la Biblia, que era la confundió Judá con alguna prostituta, y de esas prostitutas consagradas al culto de aquellos dioses. Los dioses, como ya hemos dicho, se animaban a hacer la tierra fértil cuando veían a los seres humanos hacer estos hechos. El punto aquí es que se consuma tal acto, hay una transacción, se le dice ella, Tamar, disfrazada de prostituta, se acerca a Judá a pedir sus servicios. Ella le dice que le dará o que le va a pagar. Él le dice que le va a dar un cabrito, pero ella le dice que le dé una prenda. Le pide que le deje su sello, su cordón y su báculo. Estos elementos eran aquellos artefactos, aquellas pertenencias que iban a identificar claramente a Judá. Entonces tienen la relación, se va Tamar, y al cabo de 3 meses se dan cuenta que está ella embarazada. Judá recibe la noticia y él da una orden: sáquenla, tráiganla y quémenla. Mire qué cambio en la actitud para juzgar a Tamar ahora que está embarazada. Hay unas versiones que nos dicen que se le presenta la noticia a Judá diciéndole: Tamar se ha comportado como una prostituta. Y recuerden que Judá solicitó los servicios de una prostituta. Pero Judá no sabía qué estaba pasando con Tamar. Él pensaba solamente que ella había fornicado y dijo: quémenla. Pero entonces ella manda a decir: del hombre quien son estas cosas, estoy encinta. Entonces Judá reconoce aquellas cosas, aquel báculo, aquel cordón, aquel sello, y dice: es más justa ella que yo. Pero cabe decir que nunca más Judá tuvo relaciones sexuales con su nuera Tamar. Pero de allí nacen 2 hijos. Tamar da a luz 2 hijos, y uno se llama Sera.
Sera sacó la mano primero, la partera le ata un hilo para identificarlo, pero después mete la mano de nuevo y nace Farés, y hace una expresión, exclama una expresión la partera, dice: ¿qué brecha te has abierto? Entonces Farés es el primero de sus hijos. Tamar, estamos concluyendo nuestra clase. Tamar es la primera de 4 mujeres del Antiguo Testamento mencionadas en la genealogía de Jesús, allá en Mateo. Las otras son Rahab, recuerda usted, Rahab la ramera, Ruth la moabita y Betsabé, la cual fue mujer de Urías. Todas estas eran extranjeras y todas tenían matrimonios complicados y hasta inmorales. Algunas veces Dios usa a la gente fuera de la nación elegida para cumplir con sus propósitos. Vemos aquí en la genealogía descrita por Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 6, cómo aparece Farés en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahora note el verso 3. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Farés a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salomón. Salomón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y así sigue la genealogía hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, su tarea y examen. Primera pregunta: ¿de dónde era la esposa de Judá? ¿De dónde era la esposa de Judá? Bueno, por ahí se nos fue un signo en medio de la palabra esposa que no debería de estar allí, pero ya está el video. ¿De dónde era la esposa de Judá? Segunda pregunta: ¿cuáles son los nombres de los hijos de Judá a los cuales Dios les quitó la vida? ¿Cuáles son los nombres de los hijos de Judá que Dios les quitó la vida? Tercera pregunta: ¿cuál fue el nombre de los hijos que Judá tuvo con Tamar? Y cuarta pregunta: ¿cuál de los hijos de Judá es antepasado de Jesucristo? ¿Cuál de los hijos de Judá es antepasado de Jesucristo? Así, mis queridos hermanos, amigos, pues que Dios me los bendiga. Estamos muy contentos de haber tenido esta clase con ustedes. Esperamos que estén disfrutando del estudio del Antiguo Testamento. Este es solamente el comienzo de nuestro estudio. Ustedes pueden ampliar mucho más estos estudios y hacer sus aplicaciones para sus predicaciones, para sus estudios. Deseo de todo corazón que ustedes sean buenos siervos de nuestro Señor, que aprendamos de estas historias para imitar lo bueno y desechar lo malo. Nos veremos en la próxima clase con el favor de Dios. Su hermano y servidor, José Cabello. Hasta muy pronto.